La planta de localización, y en el caso de la planta de localización sí voy a rotar la vista a su forma original. La planta de localización es una planta un poco más compleja. Nos permiten ver la edificación en su ubicación física, es decir, en el lote. Generalmente este tipo de planta abarca la información del sitio donde se va a establecer el diseño. Aparte de indicarnos la información de cómo se distribuye espacialmente el diseño, nos permite saber la ubicación del lote con relación al norte, y esto es importante. La planta de localización, a diferencia de una planta arquitectónica, tiene como diferencia notable el hecho de que me muestra dónde está el norte, es decir, en qué orientación tengo el norte. Yo no puedo decir que una planta de localización es planta de localización si ella no presenta un norte. Y el norte es importante porque le permite a cualquier lector entender cómo se comporta su orientación con relación al norte y eventualmente entender cómo se comportará el sol, es decir, dónde sale el sol, dónde se mete el sol. También las plantas de localización nos permiten entender la geometría del polígono, es decir, saber ese lote cómo es un rectángulo, es un pentágono, es una figura irregular, y nos permite entender cómo se comporta con relación a las fincas que son colindantes. Ahora, vamos a ver en detalle los diferentes tipos de líneas que hay dentro de esa planta de localización. Vamos a recordar. Nosotros tenemos dentro de esta planta de localización, y para ello me voy a ir para atrás, hay diferentes tipos de líneas. Estos diferentes tipos de líneas me están diciendo cosas diferentes. Vamos a ver las líneas, ustedes las van a identificar y les voy a decir qué son. Esta línea que está acá atrás, ¿cómo se llama? Línea segmentada. Mire bien la línea. Es todo alrededor. ¿Cómo se llama esa línea? Polígono. Línea de polígono, porque ella me indica el polígono, me indica dónde está el lote, me indica a mí el lote donde está emplazada esa casa. ¿Bien? Sí. Estas líneas que están aquí, ¿cómo se llaman? Ocultas. Ocultas. Pero estas líneas ocultas en particular, tanto esta que está aquí como esta que está aquí, se ven un poco más oscuras. Quiere decir que es algo que no está, pero que representa algo. Cuando usted construye una casa, usted tiene que tomar en cuenta que hay normas para construir esa casa. Usted no puede construir la casa pegado a la parte de atrás del lote, ni pegado a las partes laterales del lote. Esos espacios que hay que dejar por norma, que quizás ustedes sí eso no lo van a ver, esos espacios se conocen como retiros, es decir, son líneas imaginarias que se hacen en el lote indicando dónde usted no puede construir. Dependiendo si esas líneas están colocadas en los laterales de la casa, en la parte posterior, esas líneas recibirán el nombre retiro lateral, si nos indica hasta dónde puede llegar lateralmente, y retiro posterior, es esta que está acá atrás, que nos indica hasta dónde puede llegar en la parte de atrás de la casa. ¿Se entiende? Si yo tengo esa línea, pero en vez de tenerla en la parte posterior de la casa, la tengo en la parte frontal, esa línea entonces se llama línea de construcción, que es a partir de donde yo puedo comenzar a construir mi casa. Esa es la razón por la cual a usted le dicen que antes de construir algo o antes de hacer una remodelación, usted debe revisar las normas que aplican en ese lugar, porque uno no puede andar construyendo en todos lados o creer, como dicen a veces los clientes, si el vecino lo hizo, yo también puedo construir para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás y para arriba. No, hay normas. Entonces los retiros son esas líneas imaginarias que nos indican, dependiendo del caso, desde dónde yo puedo comenzar a construir, como en el caso de la línea de construcción, y desde dónde hasta dónde yo puedo llegar a construir
como los retiros laterales y retiros posteriores. Hasta aquí, ¿todo el mundo claro? En esta planta de localización también vamos a encontrar esta información que está aquí. No sé si la pueden ver. Esto que está aquí son como unas lineecitas, ¿las ven? Son como unas lineecitas irregulares. ¿Las pueden ver? Estas lineecitas irregulares lo que me están mostrando es cómo se comporta la topografía del sitio. Y también eso va en las plantas de localización. A eso se le llama curvas de nivel, y las curvas de nivel lo que me indican es si ese terreno va subiendo, si ese terreno va bajando. Y normalmente en una planta de localización, aparte de ver qué tan largo y qué tan ancho es el lote, dónde están los retiros, dónde está el norte, yo también debería ver la topografía o cómo se comporta la altimetría en ese lugar. Entonces, estas curvitas son la información de la topografía, es decir, la información de la altimetría del mismo lote. Ahí mismo, tomando en cuenta la información de la topografía, me voy a remitir hacia adelante, en donde yo voy a encontrar información acerca del acceso al lote. Una planta de localización debe tener claramente la información acerca del acceso, o sea, cómo yo llego a esa casa, cómo yo llego a ese sitio. Entonces, dentro de la planta de localización yo debería ver, en el caso de una casa, debería ver la línea de propiedad, que es donde comienza el lote, debería ver la zona de acera, debería ver la zona de grama, si la hay, y mi dibujo debería llegar hasta el centro de la calle, es decir, hasta el centro del derecho de vía. Ahí uno utiliza la línea de centro, que en el alfabeto de líneas hay una línea que se llama de centro, y esto me está indicando a mí que ese es el centro de la calle. O sea que mi planta de localización, ¿dónde comienza? Comienza con el centro de la calle de ese edificio que yo estoy proyectando. Y ahí, para yo indicar el centro de la calle, pues utilizo la simbología esta que dice CL, que es línea de centro, y me indica entonces que es el centro total de esa calle. Hasta ahí, ¿todo el mundo claro? Una planta de localización, la preferencia a la hora de entender la información se le da principalmente al lote, al norte, a cómo se comporta el polígono, más que a la misma casa. Porque la planta de localización no es para la casa como tal, sino que es para poder entender cómo se comporta la casa dentro de ese lote. Entonces, normalmente vamos a ver que la línea de polígono va a ser lo más oscuro, y después de ahí entonces las paredes de la casa. Porque yo en mi planta de localización quiero hacer énfasis es en el lote. Hasta aquí, ¿todo el mundo claro? Después de mi planta de localización me queda de último lo que viene siendo la planta de techos, que es lo que nosotros hacíamos hasta ahora, es decir, la planta de cubiertas. Si nosotros estamos viendo un cuerpo desde arriba, significa que nosotros estamos viendo el techo o la planta de techo, que nos muestra la edificación desde arriba, indicándonos las pendientes, es decir, la inclinación del techo, expresadas en porcentajes. Posiblemente ustedes en diseño de interiores no lleguen a esa información, pero para que sepan que una planta de techo, si esa casa tiene un declive, ustedes tienen que colocarle entonces el porcentaje de declive que tiene ese techo. Las limas, es decir, las zonas donde se unen los techos también deben indicarlos, el tipo de techo que van a emplear, es decir, si es lámina de zinc, si es algún tipo de lámina canalada especial, si el techo es de teja, o sea, toda esa información debería ir en una planta de cubiertas, así como la escorrentía de aguas, que nosotros le expresamos aquí con estas flechitas que explican hacia dónde baja el agua si llueve, y por último, como siempre en todas las plantas, pues el título de la planta y la escala. Hasta aquí, ¿alguna duda? Sí, profesora, ¿los números qué eran? Los números, un momentito, déjame regresar. Los números son los porcentajes de pendiente, es decir, el porcentaje en el que ese techo está construido. Por eso que los techos siempre son una diagonal para que escurra el agua. Entonces, dependiendo del tipo de techo, usted tiene que indicar en la planta ese porcentaje de caída, es decir, ese porcentaje con el que el agua va a caer, ¿cuánto es? Dependiendo del tipo de techo, el porcentaje puede variar. ¿Okay?
En mi caso, esa es una información que siempre se les da a ustedes. Gracias, profesora. Ok, voy a cerrar la sesión, voy a volver a conectarla, ¿ok? Para que podamos terminar los contenidos del día de hoy.